para profanos. El siguiente es un podcast independiente. Las opiniones en él contenidas son personales y pertenecen únicamente a quienes las digan. No representan a ninguna institución u organismo. Todo comentario es con fines satíricos y no intenta ofender a ninguna persona, grupo o colectivo en particular. Pedimos disculpas de antemano. ¿O no? El exceso de profanidad es perjudicial para la salud. Artículo 9, 6666 de 1986. Prohíbas el expendio menores de edad y ofendiditos. Ley 616 de 1984. El siguiente podcast puede contener material sensible. Se recomienda abstenerse. Diga no a la piratería. Even after 500 plays, our high-fidelity tape still delivered. Buenas tardes, queridos y amados profanos Y profanas. y profanas. Profanix. Profanix. Estamos hoy, un día más, grabando un nuevo programa para ustedes, amadex míos, o mi ex. Bueno, ya. Tampoco usemos. A mi derecha, a mi diestra, acompañándome mi gran personaje, Eric Herrera. Y a mi izquierda, o más bien al frente mío, está Sergio Chacón, conocido como El Pérfido. No, de hecho el pérfido es usted. De hecho todos somos pérfidos. Bueno, amados míos, nos extrañaban, les hacíamos falta. Yo sé que sí. Una semanita sin subir video es complejo. Además que el tema de hoy es bastante relevante, bastante problemático. Entonces, queridos y amados míos, Eric Herrera va a continuar con el diálogo de hoy. Buenas. La noticia de hoy, como todas las que nosotros les traemos acá fresquitas, tiene que ver evidentemente con el tema. Y bueno, hoy voy a traer dos noticias. La primera titula: Papa Francisco compara con Hitler a políticos que discriminan a homosexuales. Leyendo la noticia, el título es completamente diciente. ¿Y de dónde es la noticia, perdón? El Sol de México. Me va a permitir citar lo que dijo explícitamente nuestro querido Poteiro. Dijo: Pop. debo confesarles que cuando escucho un discurso de alguien responsable del orden o de un gobierno, refiriéndose a políticos que van en contra de los homosexuales y gitanos y otro tipo de gente, dice que los discursos le recuerdan a los discursos de Hitler en 1934 y 36, y dice: con la persecución de judíos, gitanos y personas de tendencias homosexuales, esas acciones son hoy típicas y representan por excelencia una cultura de basura y odio. Eso pasó en aquellos días y hoy está ocurriendo otra vez, dijo el Poteiro. ¿De qué fecha es la noticia? La noticia es del 15 de noviembre del 2019. Relativamente reciente a cuando grabamos el podcast, porque recordemos que esto va a salir después. De hecho, el podcast lo estamos grabando el 15 de noviembre. Perdón. Bueno, gracias por entregar información privilegiada a los queridos radioescuchas. Y la otra noticia que me pareció relevante es una de eldiario.es y se titula: el obispado de Alcalá, en España, celebra cursos ilegales y clandestinos para, entre comillas, curar la homosexualidad. Y lo que está haciéndose son unos cursos, precisamente. Sanatorios. El obispo lo llama como terapias de acogida y acompañamiento de personas que acuden a nosotros, lo calificó así. Pero el reportero que hace esta nota fue a estas reuniones haciéndose pasar por una persona que tenía como conflictos con su identidad sexual, y efectivamente se dio cuenta que los cursos desde la primera sesión son para curar, entre comillas, la homosexualidad. Cita él una ley que es el artículo 70.4.c de la Ley de Protección Integral contra la LGTB-fobia de la comunidad en España. Entonces el reportero decía que sí, efectivamente tienen una psicoterapeuta y dice que es para curar, entre comillas, la homosexualidad. Y digamos, Venga, un Estas pequeño dos noticias muestran
espectros muy contradictorios. Ajá. dentro Que quiero de la misma colocar Es que yo iglesia. quiero- antes de continuar, quiero colocar una pequeña noticia que me hizo recordar. O sea, Eric, a con falta eso. de una tenemos 3 noticias. Noticiero. Que salió en la Deutsche Welle hace como 1 o 2 semanas, en la cual no me acuerdo si era pasar un proyecto de ley o si ya se había aprobado ese proyecto de ley, en el cual se prohibía expresamente las terapias que buscaban curar la homosexualidad en Alemania. Yo Pues quiero es que hacer sí. referencia a la primera noticia. La del poteiro. Claro, es que el Papa es el representante de la Iglesia Católica y que diga que le parece o compara a Hitler con los presidentes y esta gente que va en contra de aquellas personas que tienen tendencias homosexuales, es totalmente diciente. O sea, nos está llegando a decir, venga, aquellas personas que no son heterosexuales también son personas. También. Pero es que ese asunto creo que nunca se ha dicho. O sea, no Y creo hay que- aceptación. Pero no creo que nunca la iglesia haya hecho que no son personas. Solamente lo que sí la iglesia dice hoy en día es que es un desorden. Ese es el problema. El problema no es tanto que sean o no personas, sino reconocer que la homosexualidad sea o no algo normal. Ese es el gran Ok, problema. ok. Entonces el Papa sí lo que está diciendo es sí, bueno, no los discriminen y todo eso, que obviamente que él lo diga ayuda mucho, pero ya como decir, no, esa es una tendencia normal, no, obviamente todavía no. No, pero a lo que me refiero es que ahí permite que los diferentes fieles católicos van a comprender. Obviamente no van a decir, eso es normal, eso es bueno. Obviamente no, pero van a empezar a aceptarlos, o por lo menos va a haber un poquito de un discurso más tolerante. Ojalá, ¿no? Pero pues el asunto es complejo, ¿no? Porque una cosa es lo que diga el Papa, otra cosa es las políticas que se hagan, porque el Papa, el señor Francisco, nuestro actual poteiro, afirmó lo que dijo Benedicto XVI, de que no se deberían recibir personas homosexuales para que fueran sacerdotes. Ni siquiera, o sea, porque la iglesia como tal está en contra de los actos, no de la Ujú. tendencia. Pero sí se hizo la salvedad de que no se recibieran a personas con tendencias homosexuales claras como estudiantes al sacerdocio. Ni Pero- siquiera aunque fueran célibes. Y también, digamos, bueno, Pero es más como por agregándole- salvaguardarse ellos mismos. Me Y imagino- y pues, también para me evitar el imagino. escándalo innecesario Claro. porque digamos, bien, puede que para la misma iglesia, digamos, la jerarquía no haya ningún problema, pero hay fieles que son demasiado conservadores, entonces eso sirve de motivo de escándalo y que no, que cisma, que ya se acabó la iglesia, que no sé qué, entonces Se prostituyó. No, y también la opinión pública, ¿no? Es un tema complejo, el de la... Bueno. Y el de- ante la segunda noticia, creo que no, tiene huevo. la pregunta O es, sea, ya, así ¿realmente directamente. el homosexualismo es una enfermedad o algo por- La ¿Otras tendencias sexuales La- es una enfermedad? APA creo que es ¿Las una normas APA? Sí, es una asociación la Asociación Americana de Psicología. de psicología. Ellos tienen un manual, es un mamotreto gigantesco, no recuerdo el nombre, lo voy a poner en la descripción porque en este momento no lo recuerdo, que es el que cataloga las enfermedades mentales. Y Sí, creo sí. que fue en los años 2000, perdón por decir esto así tan de la nada, pero bueno, lo voy a poner en la descripción. Sacó la homosexualidad como problema psicológico y mental. Entonces, hoy en día, según la comunidad científica, no es una enfermedad. Y digamos también yo he escuchado varias veces que dicen que en algunos casos la homosexualidad se despierta por algún tipo de trauma o evento. Pero aguántese porque ya vamos No, para bueno, allá. entonces vamos a presentar el tema del día de hoy. Sí. Entonces. Entonces los saludamos y ya le doy paso al compañero Sergio. Desde Teología para Profanos, el canal más no heterosexual de todo internet. No heterosexual, no heterosexual. Sí, un montón de maricas. Sí. 4 maricas hablando. Ustedes vieron los ojos de Eric, son bellos. De hecho, ustedes dos son los que tienen los ojos más bonitos. Ay, Oh, gracias. Nunca me lo habían dicho. Bueno, ya ignorando el comentario no heterosexual, No heterosexual.
Como ya se habrán podido dar cuenta, nuestro tema del día de hoy es homosexualidad. Pero toca ideología de género. Pues es un pseudo título que aquí se le dio, pues la ideología de género, que se utilizó bastante en Colombia hace 4 años, cuando la ministra de Educación quería, no sé si era verdad o era solamente noticias falsas, pero lo que se decía era que buscaba colocar unas cartillas en todos los colegios que fueran de uso obligatorio, en el cual se hablara de homosexualidad, de orientación sexual, y de esa manera se homosexualizaban a todos los niños de nuestro amado país. Uy, sí. Y entonces, bajo este tema que se conoce como ideología de género, toca hacer muchísimas salvedades. Primero, no sé, la clásica... ¿qué pasa? Uno llega y dice homosexuales y entonces comienzan a hablar gays, travestis, lesbianas, y necesariamente todos los fenómenos están conectados, pero no son necesariamente lo mismo. Sí, obviamente. Toca distinguir entre sexo, género y orientación sexual. No sé si acá alguien me quiere hacer otra salvedad. No. Yo quiero hacer también otra salvedad, y es que no es ideología de género. ¿Por qué? Primero se dice, o sea, en los ámbitos académicos y serios se habla de discurso de género. Yo quiero retomar esa bellísima declaración que trajiste de Monseñor Luis Augusto cuando era presidente de la conferencia episcopal. Luis Augusto Castro, arzobispo de Tunja, que con mucha valentía denuncia la manipulación de la ideología de género. Muy valiente, Paquito. Yo quiero subrayar con todo respeto que la ideología, es decir, cuando yo oigo de ideología de género, yo siento vergüenza ajena. Claro, esa es una afirmación absolutamente ignorante, por decirlo menos. Está tergiversando una de las corrientes más importantes de las ciencias sociales contemporáneas, que se llama los estudios de género. Todas las grandes universidades del mundo trabajan el tema de los estudios de género. Y los estudios de género, y yo podría citarle y traerle los libros, porque yo soy profesor de ética sexual, soy profesor investigador de ética sexual hace más de 10 años, de quienes hoy hacen estudios de género, jamás podrían aceptar lo que definen por ideología de género. Ideología de género es: a todos nos van a volver homosexuales. Vamos a acabar con la familia y vamos a acabar con el matrimonio. Perdónenme, esa es una tergiversación ignorante y, lo que es peor, de mala uva, de mala fe, porque como tú muy bien dices, Julián, ¿de qué se trata? Se trata de asustar a la gente, se trata de echarle el agua sucia a las personas de ciencia que vemos el problema del género de otra manera muy distinta, o a los líderes de opinión que lo ven de otra manera, para decir: esos quieren acabar con la familia, no voten por ellos, sí voten por nosotros. Esa es una estrategia indecente, indecorosa, de mala fe. María Jimena, yo quisiera... Ya más adelante, de pronto, en un momento, yo voy a hacer una especificación más de esto. Pero entonces no se habla de ideología de género. ¿Por qué? Porque el término ideología se utiliza para referirse a un pensamiento no científico e ideologizador, que promueve ideas nocivas y todo eso. Por ejemplo, la ideología nazi o la ideología racista. Entonces, referirse a alguien como que su pensamiento es una ideología es bastante violento. Y además se podría llegar a casi a comprender como si fuese una enfermedad. Exacto, claro, decir, no, la ideología de género, y con eso referirse a las personas que buscan los derechos para la comunidad LGBTTIQ+, hay que ser estrictos con eso y ser respetuoso. No, que eso es ideología de género, que nos quieren volver gays, que bla bla bla, y todo lo que dijo Sergio. Y además también ya uno dice ideología y suena peyorativo. Claro, es como si alguien dijera la ideología cristiana, no, el pensamiento cristiano. Bueno, entonces, antes de seguir con, digamos así, detallitos que me gustaría aclarar, pues bueno, toca, como les decía, toca distinguir entre sexo, género y orientación sexual. Sexo es los... Sexo, mucho sexo.
Sexo, sexo, mucho sexo, orgías, perversiones a granel, sadismo, masoquismo, homosexuales al poder. Son los órganos con los que nosotros nacemos. Dícese vagina, pene, testículos, ovarios. Lo segundo es... Incluso creería yo que los mismos senos, ¿no? De la mujer. Y también... Aunque no sé, pues es que... yo creería que sí hace parte del sexo porque el hombre o el macho no lo tiene. Pues yo tengo, pero... pero no tiene las glándulas mamarias desarrolladas para generar leche. Exactamente, eso es diferente. Y el útero y todas esas cosas, ¿no? Y también aquí... pero los hermafroditas. Exacto, eso es lo que iba a decir. Perfecto, también toca tener en cuenta que existe la intersexualidad. Exacto. Pero intersexualidad, ¿en qué sentido? Porque puede ser que de hecho eso estábamos una vez discutiendo con un amigo que estudiaba medicina y contaba, digamos, que hay muchas maneras de ser lo que uno dice hermafrodita o intersexual. Que entonces digamos, uno llega a todos los cromosomas son de hombre, pero por alguna razón las glándulas que se desarrollaron no fueron las del hombre, sino fueron las de la mujer. Entonces cuando llega y se crece, ya eso tiene unos problemas tremendos. Pero no necesariamente. No, pero... Hay personas que, o sea, yo leí un artículo en una revista que también voy a poner en la descripción, en el que decía que hay personas adultas, ya con esposa y con hijos y todo eso, que los cromosomas son de mujer, pero su fisionomía es totalmente masculina. Y tienen esposa y tienen hijos y no son entre comillas amanerados o gays de ninguna manera, sino simplemente tienen los cromosomas de una manera y son completamente heterosexuales, por decirlo de alguna manera. Entonces no necesariamente genera problemas. Bueno, y también está el caso de los niños que nacen con las dos glándulas y en algún momento llega el médico y dice, bueno, toca extirparle unas, o los ovarios o los testículos. Además que el bebé no se ha desarrollado como para identificarse sexualmente. Y además, bueno, eso es solamente como para dar un panorama, igual de ahí para abajo hay un montón de casos, entonces, bueno. Sexo ya dijimos. Género, Eric. El género es una construcción social, efectivamente. No queriendo decir que sea malo o bueno, sino simplemente es una construcción. Por ejemplo, si leemos la leyenda de Gilgamesh. La leyenda. Sí, Gilgamesh. La epopeya. Eso, perfecto, perdónenme. La epopeya de Gilgamesh, vemos que Gilgamesh eso es una literatura sumeria de hace... Entre paréntesis, se cree que es de los textos más antiguos. Sí, y es fue inspiración para el relato de Noé. El hecho. Eso es chisme. El hecho. A él lo vemos súper grande y musculoso y varonil y bueno, X. Pero en una parte que me pareció muy curiosa cuando lo estaba leyendo, en un momento él tiene un amigo que también es grande, musculoso y macho y etcétera. Y cuando van a ir a un lugar, ambos se agarran de las manos para caminar. O sea, dos machotes gigantes musculosos, uno de ellos era súper peludo. Dos machos se cogen de las manos y van caminando como un par de amigos, amigas, novios, etc. Pero para ellos eso no tenía una connotación homosexual. ¿A qué me refiero? O sea, ¿por qué carajo estoy diciendo yo esto acá? Porque hay actitudes que socialmente se caracterizan como homosexuales o femeninas, pero que en otras culturas no necesariamente tenían esa connotación. También podemos ver en los griegos que había una tradición de iniciación para pasar a la vida adulta para los hombres, en los que ellos tenían que pasar unas pruebas y etcétera, y al final el maestro penetraba al joven para hacerlo hombre. Entonces el género son un montón de actitudes y comportamientos, símbolos y etcétera que definen cuál es el género, femenino o masculino para nosotros hoy. Trayendo lo que comentaba Erika hace un momento, un poco más a la actualidad, se puede, por ejemplo, comprender
las sociedades argentinas, en las que se saludan los hombres Exactamente. de beso sí. en la mejilla. Ujú. Y por ejemplo, para nosotros los colombianos, eso se puede llegar a ver incluso mal visto, Ajá. porque no estamos involucrados o relacionados con ese tipo de saludo entre hombres. Incluso yo no me acuerdo en qué país, si es Francia o Rusia, o me corregirán aquí nuestros oyentes o aquí la mesa, que los hombres se saludan de beso en la boca. Sí, no, ni idea. Pues es que para saludos raros. Creo que en India o en una parte por allá de Asia Media se saludan sacando la lengua. Saludos raros, el de Juego de Gemelas. Sí, sí. Bueno, pero entonces continuemos. Bueno, eso ya, sexo, lo biológico, género, lo cultural, por así decirlo, y la orientación, la atracción sexual. La orientación implica lo mismo. Bueno, Qué pena, lo interrumpo así grotescamente, pero me llama mucho la atención cuando habla de este tema, un versículo en la Biblia de David y Jonatán, que sin querer decir que eran gays, porque eso se lo dejó a los biblistas, pero podemos ver que hay comportamientos que hoy en día serían gays, entre comillas. Y en 2 Samuel 1:26 dice: angustia tengo por ti, dice David, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso fue tu amor que el amor de las mujeres. Entonces, no sé si eran gays, eso sí, no tengo ni idea. No necesariamente, pero ahí vemos que son comportamientos que hoy en día uno diría como, uy, este man es, entre comillas, raro, pero pues, bueno, X. Y ya sobre la orientación, atracción sexual, estaríamos hablando de la persona hacia qué sexo, hacia qué tipo de persona se siente atraído. Acá ya se podría hablar como tal de homosexualidad, heterosexualidad. Y también, sí, ahí sería la sigla tan famosa, LGBTTIQ+. Por favor, explíquenos cada letra. L, lesbianas. G, gays. LGB, bisexuales. Las 3 T son transgénero, transexual y travesti. Y la Q es queer. Y más, pues, todas las otras denominaciones, orientaciones sexuales que hay, porque hay pansexual y no es hacerle el amor a los panes, sino que ama más a la persona, o sea, al momento de amar, ama a la persona antes que a su género. Asexuales, hay un montón de espectro para escoger. Para aquellos que han visto BoJack Horseman. Y hay algo que me parece muy interesante que une todas, y creo que acá los 3 lo somos, que es el cisgénero, que es una persona en la cual coinciden su orientación sexual y su género y su sexo. Entonces, un hombre que tenga pene y que le gusten las mujeres, que se identifique con esa orientación heterosexual, o sea, que todo esté entre muchísimas comillas normal, que normal no necesariamente significa bueno, ni anormal malo, simplemente que social. Es lo más común. Pero bueno, eso es estadísticas X. Bueno. El punto es que el cisgénero también, pues, es un asunto ahí curioso. Y digamos, eso también me sirve de ejemplo, porque muchas veces uno dice homosexual y ya mezcla que es que quiere cambiar de sexo, que quiere cambiar de cuerpo, sí, que se siente atrapado, y no necesariamente. Inclusive hay hombres que son homosexuales, es decir, se sienten atraídos hacia otros hombres y no presentan características afeminadas. Hay una comunidad en Estados Unidos que se llaman los bear, o sea, los osos, y son manes grandotes, barbudos, motociclistas y todo eso, y son gays. Son completamente gays, o sea, tienen su pareja y todo eso, pero son los más machos, pues, del mundo. Un ejemplo de eso, no sé si él pertenezca a esa comunidad de los bear, es el vocalista de Judas Priest, que uno lo ve así con sus taches y todo metalero y el dios del metal y todo eso, y es gay. Y así también puede estar el caso contrario, es decir, hombres que son súper afeminados y son lo más heterosexuales de la vida. Sí, y que pueden sufrir
discriminación. Mucho bullying, Claro. mucho. Y me acepto que en una ocasión, un amigo Panche, lo siento, lo molestamos demasiado por su manera de actuar, lo siento. Claro, es que todos hemos sido bastante discriminativos en algún momento, ¿no? O sea, porque no hemos tenido conciencia de género, de nuestra orientación sexual y la sexualidad y todo esto que hemos hablado, y simplemente uno cree que como es lo más común o entre comillas normal, que eso es lo que está bien y lo otro es raro. Y pues porque nos enseñan así, como que o sea, coja las cosas duro porque usted es un macho, no llore porque usted es hombre, no juegue fútbol porque eso es para marimachas. Y de hecho a mí la palabra marimacha me parece horrible, la odio demasiado. Entonces sí, es ese tipo de, ese espectro tan amplio que hay, ¿no? ¿Alguna otra observación, compañero Sergio? Creo que ya está bastante ahondado. Pues digamos, ya como para conectarlo con el tema teológico, me gustaría traer a colación un documento que acá yo tengo una edición del 2013, que es el resultado, hasta donde yo sé, de un sínodo, es decir, una reunión de obispos católicos que hablaron justamente sobre la homosexualidad. El documento se llama Amar en la diferencia, se encuentra fácilmente en Google y acá lo tengo publicado del 2013, y aquí otorga unos puntos que nos pueden servir como discusión. No necesariamente digo que yo por ser católico comparta todos o lo rechace todos, pero pues sí es una buena plataforma para arrancar. Bien, perfecto. Siempre son varios y son largos, entonces espero poder sintetizarlos de la mejor manera. 2 horas después. Dos hojas después. Una deuda con la sociedad más tarde. Es decir, que son homosexuales, deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación e injusticia. Es decir, como primer lugar, los obispos dicen, el hecho de la condición sexual de una persona no es excusa para discriminarla. Sí, perfecto, de acuerdo, totalmente. La segunda, la particular inclinación de la persona con atracción sexual hacia el mismo sexo, aunque en sí no sea pecado, constituye sin embargo una tendencia más o menos fuerte hacia un comportamiento intrínsecamente malo, desde el punto de vista moral. Por este motivo, la inclinación misma debe ser considerada como objetivamente desordenada. Ahí ya comenzamos. Conflicto. Se problematiza. Claro. Tercero, los actos sexuales entre personas del mismo sexo, apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como depravaciones graves, la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad atractiva y sexual, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Y acá no es natural. Sí, prácticamente. ¿Pero qué es natural? Y curiosamente estoy acá revisando porque hay citas metidas dentro del texto y cita una carta que también de pronto sería bueno de leer en otro programa, que es Carta sobre la atención pastoral a las personas homosexuales de la Congregación para la Doctrina de la Fe y el CIC, es decir, el derecho canónico. Codex Iudis Canonici. Perfecto. Venga. Ahí hay mucho... Es que, por ejemplo, las personas que son católicas y tienen atracciones sexuales hacia personas del mismo género o es perteneciente a alguna de todas las siglas que ahorita explicamos, que les digan que su propia iglesia, que aquello en lo que tienen fe, les digan, qué pena, pero usted no es natural, como usted vive su sexualidad no es natural. Pero inclusive, si no estoy mal, el derecho canónico y la iglesia sugiere que una persona que tenga orientación sexual debe optar por el celibato. Es que eso es lo que dice el primer punto y es, digamos, donde me gustaría como hacer el matiz que me parece muy importante. Es decir, vuelvo a decir, aunque en sí no sea pecado la misma condición de homosexualidad, es una tendencia más o menos fuerte hacia el mal moral. Pero es que lo curioso es que dice, si alguien es homosexual y vive célibe, no constituye pecado, es decir, no es causa de consecuencias, no sé cómo decirlo,
consecuencias negativas a nivel religioso. Ya se convierte en algo negativo cuando se llevan a cabo, no necesariamente llevándolo así lo interpreto yo, no sé si ustedes me corrigen, al plano sexual de acostarse con alguien del mismo sexo, sino también de pronto, no sé, besos, exactamente. caricias, toda cosa sexual, o sea, es que lo sexual no es solo penetración. Sí, pero... Sí, pero es que a mí me parece muy complejo porque se parte, como dijo Juan, de lo natural. Y ahí empezamos a hablar. Bueno, y por eso muchos católicos hablan de no, ideología de género y no sé qué, porque dicen que eso no es natural. Que porque dos personas del mismo sexo no pueden, o sea, eso no es amor. Y no es amor, ¿por qué? Porque no puede llevar a la procreación. Y mi gran pregunta es, ¿la procreación es la única forma de mostrar amor? Eso a mí me parece que está mandadísimo a recoger. Y además es que se le está restringiendo a la persona su libertad amorosa, su libertad sentimental. Sí. O sea, yo me declaro homosexual en este momento y por ello, además quiero ir a la iglesia este domingo con mi pareja porque los dos somos católicos. Y voy a ser mal visto. E incluso el padre me puede llegar a mirar como raro. Entonces yo no puedo vivir mi fe y vivir mi sexualidad correspondientemente. Es que es complicado porque, o sea, es que para mí es desconocer la historia. Porque las actitudes homosexuales, entre comillas, no siempre han estado prohibidas. Además que, como usted hace un momento comentaba, anteriormente lo normal era el amor homosexual. No lo normal. No, es que por ejemplo con los griegos, en los que ellos solo tenían sexo con las mujeres, era para procrear. Entonces, obviamente no estoy diciendo que las mujeres solo sean para procrear. Pero es que ahí viene la idea de que el sexo sea solo para procrear, porque si uno ve al correr de la historia, el matrimonio es simplemente un requisito para el sexo no pecaminoso. Si uno lee los padres de la iglesia, ellos ni siquiera, o sea, para ellos el sexo de cualquier tipo es malo, porque lo correcto sería ser célibe y virginal y casto para toda la vida. Pues un ejemplo es Agustín, que justamente el sexo en cualquier contexto es pecado, pero en el matrimonio es menos grave. Sí. Menos grave, es decir, aún así sigue siendo pecado. Tertuliano también decía eso y muchos. Entonces, yo creo también que el problema, y lo he hablado muchas veces con Sergio, es que el problema es el pesimismo antropológico. O sea, el cristianismo nace desde una visión pesimista del cuerpo. Sí. Todo lo que es corporal, todo lo que es físico es malo. Y la intención incluso es llegar a no ser corpóreo. Entre más espiritual usted sea, mejor. De ahí viene la vida contemplativa, o sea, la vida de los monjes, en la que usted somete a su cuerpo al más duro entrenamiento o ascesis, que es, digamos, ayunos, oración muy, muy larga, mucho tiempo. De ahí viene ese pesimismo. Entonces, si lo menos malo es casarse hombre y mujer solo para tener hijos, ahora ¿cómo será el sexo homosexual? Y de ahí viene también que la masturbación sea mala, que todo es malo, o sea, prácticamente todo en el cuerpo es malo. Hoy en día se ha superado un poco eso, pero yo creo que ver la homosexualidad, los actos homosexuales como malo viene de ahí, de ese pesimismo antropológico. Bueno, pero igual, aún así diciendo que, digamos, que haya una pareja de hombres gays católicos y de que vivan su noviazgo muy célibamente. Castamente, gracias. Entonces, aún así constituiría pecado, según este documento. O sea, si es una pareja del mismo sexo y son célibes. Exactamente. Ah, bueno, sí, porque digamos la castidad, acto. La castidad es vivir la sexualidad apropiadamente.
y como cualquier acto de sexualidad homosexual es mala, entonces una pareja gay tendría que vivir célibe siempre, que yo creo que se podría dar. X, claro, ¿no? pero o sea, igual sería sí. muy raro, pero es que es cohibir muchas cosas. O sea, es que sí, es que de dónde sacan que que la homosexualidad sea algo malo. O sea, por la ¿por qué ley no? natural que acá... Pero o sea, la ley natural es si no pueden procrear, entonces es algo malo, pero entonces una persona que sea estéril también es malo. Y yo quiero problematizar un poquito. ¿Qué tal aquellas personas que en su infancia, que cuando eran bebés les decidieron sus propios padres cambiar de sexo? O sea, ¿cómo se me fue la palabra? Hermafrodita. Eso, hermafrodita. ¿Intersexual? Hermafrodita. Por ejemplo, una persona hermafrodita que el Creo médico le creo puede que llegar a el término decir, más apropiado es intersexual. bueno, intersexual. Porque abarca mucho más que solamente los hermafroditas. Entonces, por ejemplo, la persona intersexual que nace y supuestamente viene con un miembro más desarrollado que el otro, pero de igual manera viene con los dos, y los papás deciden educarlo y quitarle el otro miembro, El otro genital, sí. y la persona crece y luego empieza a desarrollar tendencias hacia el otro género. ¿Tendencias físicas o Tendencias o de sexuales. género? Sexuales. Ajá. Entonces, esa persona se podría llegar a decir que naturalmente era hombre y no mujer. Sí. Entonces, pero como sus papás, en buena fe, intentando hacer lo mejor posible, decidieron que fuera hombre, y a esa persona, como realmente era mujer, le empezó a gustar otro hombre. Entonces, ahí la iglesia, ¿cómo podría llegar a actuar? Pero Porque es que lo hay un natural problema. podría llegar a decirse que realmente era mujer y no Sí, hombre. claro. Entonces, ahí, ¿lo natural qué? Pero ahí hay una O lo natural es que se desarrolle con los dos sexos. ahí hay una sutileza, ¿no? Y es que por el hecho de que una persona intersexual, digamos que su mayor tendencia sea la feminidad no, sino ser hembra, pongámoslo en esos términos biológicos, ser hembra, pero entonces por un error de la vida lo hicieron macho. Al crecer no quiere decir que se vaya a inclinar en su sexualidad hacia lo femenino, porque lo femenino es el género es directamente creado por la cultura. Por lo que le digo, hay muchísimos casos de personas que genéticamente deberían ser mujeres, pero en sus genitales son hombres, en su orientación sexual son masculinos y no, o sea, para nada se sienten identificados con lo femenino. Entonces es muy problemático, y ahí también cabría la pregunta, bueno, si él genéticamente es femenino o hembra, entre comillas, entonces lo natural sería que le gustaran los hombres, pero él no se siente homosexual. Entonces hay que, o sea, es que el problema de natural, teniendo en cuenta que esa idea de natural se creó cuando no se sabía de genética ni nada de esas cosas, sino que se hablaba era de metafísica y el espíritu y no sé qué. Entonces el problema es lo que sabemos hoy contradice ese pensamiento. Bueno, que también en pro de ¿qué? En pro de la distinción que hicimos al inicio, pues volvamos al tema de los homosexuales como tal. Volvamos a encauzar. Sí. Y aquí, pues si ustedes pelearon ahorita con esto, pues con los puntos que No siguen. hemos peleado. Sí, pues con los puntos, no, conmigo no, con el documento. Ahorita van a pelear más. Voy a leer 3 así de corrido. Me voy a saltar unos, pero es muy interesante lo que dice. Sexto, hay esperanza. Es posible superar las dificultades personales. Las personas con atracción sexual hacia el mismo sexo deben ser acogidas en la acción pastoral con comprensión y deben ser sostenidas en la esperanza de superar sus dificultades personales. No, horrible. Sí, o sea, espere. si fuera Séptimo. un enfermo y... Sí. Séptimo. Los obispos y las formas especializadas de atención pastoral con la colaboración de las ciencias psicológicas, sociológicas y médicas. Los obispos deben procurar sostener con los medios a su disposición el desarrollo de formas especializadas de atención pastoral para las personas homosexuales.
Esto podría incluir la colaboración de las ciencias psicológicas, sociológicas y médicas, manteniéndose siempre en plena fidelidad con la doctrina de la Iglesia. 8. Importancia de la detección precoz. Los padres, por su parte, cuando advierten en sus hijos en edad infantil o en la adolescencia alguna manifestación de dicha tendencia o de tales comportamientos, deben buscar la ayuda de personas expertas y cualificadas para proporcionarles todo el apoyo posible. 9. Terapia apropiada. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida, y si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. Están llamadas a la castidad mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental. Pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Venga, la castidad no encuentra lo natural. Esperen que me faltó un par. Muchos casos, especialmente si la práctica de estos actos homosexuales no se ha enraizado, pueden ser resueltos positivamente con una terapia apropiada. Y cita el 13, que es Pontificio Consejo para la Familia, Sexualidad Humana, número 104. Lo que usted dice, Juan, es interesante porque si lo pensamos de la siguiente manera, la castidad o celibato no es antinatural. Porque la persona que vaya a ser célibe, es decir, que nunca vaya a tener ninguna relación sexual ni ninguna pareja, es porque en su ser, su personalidad, no tiene ningún deseo sexual o hacia otra persona. Entonces, no todo el mundo puede ser célibe, por eso el celibato es un don. Porque la persona debe reconocer, haciendo un examen de sí mismo, reconocer si es apto o no para ser célibe. En ese sentido, pensando como piensa la Iglesia, la persona debe conocerse a sí misma y saber si su personalidad se ajusta más a ser célibe o a ser casado. Pero debe ser casado con castidad y la sexualidad ordenada. Ahora, yo diría que, nosotros como teólogos, yo estoy a favor totalmente de las personas LGBT más, totalmente. Pero entonces me gustaría que cada uno de nosotros diera su opinión como teólogo y cómo debería actuar la Iglesia con las personas de este colectivo. ¿Cuál? Nosotros somos conscientes que la Iglesia a través de la historia se ha ido reformando, se ha ido repensando y ha ido cambiando con la sociedad. Incluso como usted ahorita comentaba, con la noticia del Papa Francisco, que busca un discurso un poco más tolerante con las personas que pertenecen a la comunidad LGBT, etcétera. Yo creo que la Iglesia debería, entre comillas, modernizarse un poco más y además comprender que puede ser que buena parte de su feligresía pueda llegar a tener este tipo de tendencias. Entonces hay que aceptarlas y buscar la manera de que ellos también se integren dentro de la Iglesia. ¿Pero se integren como dejando de ser gays? No, para nada. O sea, que se integren y puedan vivir su sexualidad cómodamente y también puedan ir al culto, puedan ir a la misa de la manera más cómoda. Yo diría que también celebrar sacramento. Obvio, eso es lo que digo, que se integren de una manera total. Sí, yo creo que, desde una perspectiva antropológica, del análisis de la ciencia del ser humano, no podemos seguir hablando hoy de esencias y naturalezas inmóviles porque eso no es cierto. Si nos vamos a la ciencia, pues la humanidad no es una esencia eterna. Tenemos que incluso se puede llegar a ver que nosotros hemos mutado de un animal a lo que supuestamente somos ahora. Exactamente, esencia se refiere a una cosa como si fuera una semilla de la cual brotan cosas. Por ejemplo, entonces la esencia humana. De la esencia humana brotan personas. Entonces todos tenemos la arbolito, Todos tenemos la esencia humana y somos brotes de personas de cada esencia. Entonces, pensar que la esencia
es inmutable, es eterna y ha sido igual toda la vida, eso es falso. Porque la humanidad tendrá por mucho 300.000 años como hombre moderno. Pero los homínidos, o sea, sí, los homínidos, busquen si no entienden, no sabría explicarlo. Los homínidos existimos hace más de, ¿qué? 3.000 millones de años. Entonces es como, a ver, o sea, es evidente que las cosas no son estáticas siempre. Y en el tiempo en el tiempo que lleva el universo, supongamos que recorremos 13.700 millones de años en un año y marcamos ese año con los acontecimientos que han tenido un papel importante a lo largo de la evolución del universo. A esta escala, cada día representa 40 millones de años y cada segundo representa 400 años. Empezamos el 1 de enero. Es el Big Bang. Es muy luminoso, es muy denso y se enfría. Básicamente ese es el resumen del Big Bang. El universo se enfría progresivamente. Se va oscureciendo, atraviesa un periodo en el que prácticamente es negro y se vuelve a iluminar. Se vuelve a iluminar hacia principios de febrero. ¿Cómo se ilumina? Por la aparición de las estrellas. Se forman estrellas, las estrellas brillan, nacen, viven y mueren. Ya hemos hablado sobre ello. Se suceden generaciones de estrellas. Llegamos al nacimiento de una estrella que nos toca muy de cerca, el Sol. A mediados del mes de agosto aparecen el Sol, la Tierra y todo el sistema solar. La Tierra es una bola de lava incandescente. Está muy caliente. Se va enfriando progresivamente. El agua se condensa. Hacia principios de septiembre aparece la vida. Los primeros seres vivos son unas células minúsculas, unas diatomeas, unas algas azules que viven en el océano y que van a durar septiembre, octubre, noviembre y diciembre. La vida, que solo existe en los océanos desde el mes de septiembre, va a salir del agua. Va a desplazarse hacia los continentes alrededor del 15 de diciembre en forma de anfibios, de reptiles, de mamíferos, y va a seguir evolucionando hasta una fecha que marca un acontecimiento importante: la extinción de los dinosaurios a causa del impacto de un meteorito gigante sobre la Tierra. Eso ocurre el 30 de diciembre. Los dinosaurios desaparecen, los mamíferos se desarrollan y el 31 de diciembre, hacia las 23 horas, aparecen los primeros homínidos, los primeros seres humanos semejantes a nosotros. Toda la historia que sigue después, la prehistoria y la historia, sucede durante una hora. La caída del Imperio Romano en este calendario se produce el 31 de diciembre a las 23 horas 59 minutos 56 segundos. La humanidad es nada, o sea, es menos de un nanominisegundo. O sea, para el universo nosotros hasta ahora estamos llegando a existir. Entonces, hablar de esencias eternas me parece que es incorrecto. Y además, decir que los comportamientos culturales dependen de las esencias es como decir que nunca jamás la humanidad ha cambiado. Y si nos vamos a los primeros seres humanos, ellos no tenían la estructura de mamá, papá, hijos y ya, sino que eran grupos amorfos de 15 mujeres y 5 machos y todos tenían relaciones sexuales con todos. Incluso se puede afirmar que había relaciones homosexuales, entre comillas, o sea, machos y machos, porque en nuestros en los monos o los simios más cercanos a nosotros, los primates, ellos tienen relaciones homosexuales y es completamente normal. Mientras se comen las pulguitas. Exacto, entonces hay que tener en cuenta que los análisis culturales nos muestran, o sea, la historia nos muestra que la humanidad nunca ha sido la misma. La genética menos. Entonces seguir hablando de esencias eternas y que dos personas del mismo sexo no se pueden amar porque no generan vida, o sea, también las personas del mismo género, las personas de géneros diferentes pueden optar por no tener hijos. Y ahí me meto con el tema que le gusta a Sergio, porque según la iglesia,
toda pareja está casi que obligada a tener hijos, ¿no? Háblenos más de eso, usted que es el que sabe. Bueno, pero eso ya sería para otro tema. Pero un poquito. No. Un poquito. Yo estoy de fan. Bueno, ay, por favor. Bueno, el caso es que mi valoración sobre este tema sería que toca tener muy en cuenta esta distinción, porque sí, digamos, todo lo que estamos diciendo, que tal vez la iglesia como jerarquía tiene un pensamiento y que es muy difícil cambiar, es muy lento el proceso, y no digo que, digamos, esté obligada así a cambiar, pero sí toca repensar cuestiones, pero es que cuando uno llega y habla de este tema, se mezclan muchas cosas y se hacen valoraciones muy genéricas. Entonces, yo pienso que aceptar a los homosexuales sin considerarlos pecados ni nada de esto es muchísimo más fácil y no tendría mayores inconvenientes que ya hacerlo, no sé, con un transexual, un travesti, o ya comenzamos con, bueno, de pronto los drag queen no sería tan difícil, pero como son situaciones parecidas que están conectadas, necesitan una valoración teológica diferente. Porque ¿qué pasa? Es diferente decir, no sé hasta qué punto, no estoy asegurando esto, es decir, que no me pueden después colgar por esto. En cierto punto puede decir la iglesia, la homosexualidad es natural. Es, digamos, muchísimo más fácil, pero tal vez no es tan fácil decir como que sentirse mal de cuerpo, sentirse como en el cuerpo equivocado, es como natural o está bien. ¿Sí me hago entender? Porque trae otro tipo de consecuencias. Sí, cada situación requiere un análisis muy específico. Ya que retoman, Sergio, el tema de lo natural, que no lo hemos tocado hoy. Sí. ¿Ustedes qué opinan acerca de aquellas personas que comentan que... Bueno, ahí hacer la puntadita y listo. De aquellas personas que opinan que el homosexualismo o sí, las tendencias sexuales diferentes a lo normal son realmente culturales. ¿Sí? Por ejemplo, que en este momento ya como hay una mayor aceptación a la libertad sexual, eso implica que van a haber personas que van a llegar a ser más gays. O sea, porque hay más libertad, hay más gays. Ajá. Yo creo que porque hay más libertad, hay más gente que se siente con la posibilidad de decir que es gay. Exacto. Porque reprimir la sexualidad puede llevar a aberraciones muy fuertes. Y digamos, no sé hasta qué punto sea verdad lo que voy a decir, pero permitir la homosexualidad no significa una masificación necesariamente. Es decir, no es que hasta donde yo sé, en las sociedades más abiertas, no es que el 50% de la población sea homosexual. No, para nada. Por ahí será un 10% y siendo muy positivos. Lo que pasa es que la gente se siente más libre de serlo. Además, ojo con lo que voy a decir, es muy fuerte y creo que ya es para terminar. Lo natural, lo biológico es que seamos... Es que no sé cómo decirlo. O sea, que las relaciones sexuales, lo natural es que sea entre macho y hembra, porque si no, no habría reproducción. Pero eso no quiere decir que las otras relaciones sean antinaturales, porque como les digo, hay animales que tienen relaciones sexuales homosexuales y no por eso se extingue la especie. Porque no quieren abortar. Entonces es como, bueno, efectivamente, si queremos que la especie humana siga existiendo, pues se necesitan parejas heterosexuales. No obstante, no quiere decir que, porque he escuchado mucha gente que dice eso, no, es que el sexo anal entre hombres genera SIDA. O sea, eso es una mentira de toda la vida, porque el sexo heterosexual también lo genera. Transmite. Perdón, o sea, decir genera es absurdo. Una persona tiene que estar contagiada para contagiar al otro, no es como que dos homosexuales perfectamente sanos tienen sexo y ¡pum! Por gracia de Dios, entonces venga, les mando SIDA. Obviamente no. Entonces yo creo que como en todos nuestros podcasts necesitamos otro podcast para ahondar más el tema. Creo que estamos haciendo algo muy general y es que un podcast nos enfocamos en desarrollar general. Lo general y después ya empezamos a problematizar. Pero bueno,
El tiempo se ha acabado, compañeros. Se está acabando el mundo. El mundo se acaba. El año se acaba. Sí. Uy, ya huele a natilla y buñuelito. Seguramente cuando ya huele a una nueva década. Cuando esto se suba, seguramente ya estaremos diciendo ananita nana. El futuro es ahora, ¿viste, viejo? Literalmente. Bueno, despida usted, Sergio. No, agarramos a cuchillar. Bueno. Queridos profanos, ya y llegó profanas. y profanas, ya llegó la hora de despedirnos. Síganos, estamos en Facebook, Instagram, Spotify. Si quieren agregar algo a este comentario, a este podcast, escríbanlo. Apóyennos con el like, lo más depravante que hemos hecho hasta ahora. Y compartan. Y compártanos. Sí, o su gatito se muere. Yo personalmente lo voy a matar. Y cualquier cosa escríbanos. Somos 4 desocupados que estamos pendientes de todas las cuentas, entonces es segurísimo que vamos a saber que ustedes nos escriben. Sí, señor. Eso es todo por hoy. Nos vemos en Navidad. Chao, Chaiwis. Hasta luego. La próxima década.